But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Sí, señor. Así estamos comenzando nuestro programa de hoy. Martin Luther King subió a la montaña y usted también subió a la montaña. El pueblo venezolano subió a la montaña y vivió en la tierra prometida, porque vivió y conoce lo que es la libertad y la democracia, cosa que otros pueblos no han podido conocer, como por ejemplo el pueblo ruso, como por ejemplo el pueblo cubano. Por eso es que hay esperanza. Y además tenemos, señores, nuevo presidente, Juan Guaidó, con más del 80% de aceptación popular según las encuestas. Es decir, ningún presidente en Venezuela ha tenido tanta popularidad como Juan Guaidó. Y además es designado por la revista Time como uno de los personajes más influyentes del año en el mundo entero y en el mundo de la política. Pero también tenemos una Asamblea Nacional, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia, el apoyo de más de 60 países democráticos del mundo que además están presionando a la banda de narcotraficantes. Señores, iniciamos el recuento de lo que será recordado en la historia estas 24 horas que finalizan. A través de YouTube, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. ¿Usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo, y lo que nos ha dicho en sus mensajes es autoritarismo, ¿no? De manera pues que nosotros... O sea, usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones. Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado, porque aquí precisamente el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo, que usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas, sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento de esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no?, que agarran un país, lo desquician,
lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Pero yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Y tenía razón Carlos Andrés Pérez, como tenía razón con su segundo gobierno, por lo cual fue no solamente destituido, sino también expulsado de su partido Acción Democrática. Cuando estaba hablando ahí, ya no estaba ni siquiera en Acción Democrática, lo habían sacado. Pero esa es la historia, señores. Además, en apoyo a lo que está diciendo Carlos Andrés Pérez, se quedó corto. ¿Por qué? Fíjense en la noticia con la que se destaca Venezuela en este momento, en la prensa internacional. Por quinto año consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, por quinto año consecutivo Venezuela encabezó el índice de miseria de Bloomberg, que mide las perspectivas de inflación y desempleo de 62 países. La inflación proyectada en Venezuela este año va a alcanzar un sorprendente 8.000% según Bloomberg. Otros dicen que 10.000%. Es algo increíble. Perdón, 8.000% no, 8 millones%. Me quedé corto. Es que son cifras que son inimaginables. 8 millones%. Hay quien dice que van a ser 10 millones%. Lo cual, sumado a otros males, convierte a la economía de Venezuela en el país más miserable del mundo, según Bloomberg. Como ven, la realidad de hoy no tiene nada que ver con las promesas del estafador mayor Hugo Chávez Frías y sus promesas, repito, para lo que sería el 2019 para su pueblo venezolano, ¿no? Con ellos en Miraflores. La revolución bonita, pues. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014 primero, produciendo 4 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos seguridad, soberanía alimentaria, ya estamos en 80%. Si nosotros, hay gente que de manera irresponsable lanza cualquier cantidad de cifras. No, que nosotros estamos importando 90% de los alimentos. Eso era en verdad así en el pasado. Qué increíble. Bueno, pero de cómo es posible que se llegó a estos niveles. Algo lo puede explicar, por ejemplo, el programa de Eladio Lares. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Sí? El programa de Eladio Lares, ¿quién quiere ser millonario? Porque ahí tuvo como uno de los invitados concursantes a Nixon Becerra, quien hoy se sienta en la silla del viceministerio de Economía y es asesor del jefe de la banda de Miraflores. Miren qué inteligencia, qué conocimiento de las expresiones populares. Con el licenciado en Administración de Empresa Nixon Becerra. ¿Listo, Nixon? Listo, doctor. Primera pregunta, 100 bolívares, esta es. Nixon, decimos que una persona no da pie con bola cuando no duerme, cuando no acierta, cuando no se divierte o cuando no come. Usa la opción... Tengo una duda, doctor. Pero tienes 3 comodines, Nixon. No, voy a usar el comodín de la audiencia, doctor. Tengo una duda ahí muy grande. Audiencia, vamos a ayudar a Nixon
está un poco nervioso, comenzando. Cuando decimos que una persona no da pie con bola, es cuando no duerme, cuando no acierta, cuando no se divierte, cuando no come a votar audiencia. ¿Se extrañan entonces que la política económica de Venezuela esté en esas circunstancias? ¿Se extrañan entonces? Para que ustedes vean. Bueno, seguimos con las noticias. Grupos delictivos reclutan en Colombia a militares venezolanos desertores, dice el titular de NTN 24. Lo que esconde la oferta final es la muerte. Los uniformados que decidieron apoyar a Juan Guaidó y pasaron a Colombia se encuentran con una situación sin salida. Atención, ¿por qué sin salida? Porque no tienen la documentación que les permita estar allí legalmente, ni se les permite trabajar. Paramilitares, guerrilleros y narcos se aprovechan de la situación. Vamos a ver qué comenta el analista internacional desde justamente Bogotá, Orlando Goncalves, sobre esta noticia. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a toda la audiencia. Efectivamente, la situación de los militares venezolanos que están en Cúcuta y en Boavista es muy complicada. Y es muy complicada por varios elementos. Primero, el número. Hay cerca de, o más de 700 militares, y a esto se le han venido uniendo algunos familiares que llegan casi a 400 civiles, de los cuales 200 son niños. Ese es el primer problema que están teniendo. El segundo problema es que el ACNUR, que es el ente de la ONU encargada para los refugiados, le ha dado estatus de refugiado. El estatus de refugiado te permite estar legalmente en el país donde te refugiaste, pero no te da derecho a un permiso de trabajo y no te da derecho a libre circulación. Tienes un espacio restringido, la ciudad, el departamento o el estado. Con lo cual, entonces, estos militares están legalmente en Colombia y en Brasil, pero no pueden trabajar. Entonces, si no pueden trabajar, ¿de qué viven? Entonces, la ayuda que les da económicamente ACNUR ha sido lo básico y lo elemental, y de hecho se la han venido reduciendo. Entonces, están viviendo en condiciones muy adversas. En el caso de Cúcuta, por ejemplo, están en un hotel y entonces viven varias personas o familias en una misma habitación. Es decir, hay un problema de hacinamiento. Tienes el problema de la escuela de los niños. Tienes el problema de la medicina y la atención médica para toda esta gente. Y tienes sobre todo el grave problema de unos militares acostumbrados a estar activos, a tener actividades, a tener a alguien que les dirija y que les ordene, a no tener que hacer nada ni saber qué hacer. Sumado a esto, hay un problema de liderazgo. ¿Quién ejerce el liderazgo sobre estos 700 militares? Resulta que hay varios líderes, y sumado a estos varios líderes están los políticos que se han metido a tratar de liderar este proceso con estos militares. No está claro cuál es el proceso. El presidente encargado, Juan Guaidó, nombró a algunas personas para que estuvieran al frente de este proceso. Esto no ha fluido como se hubiese querido, y esta situación está tratando de ser aprovechada por grupos al margen de la ley, sobre todo en el lado de Colombia, en el norte de Santander, en Cúcuta, grupos que están tratando de captar a estos militares, porque bueno, son personas que están acostumbradas al manejo de las armas y están tratando de tentarlos con dinero y con prebendas, diciéndoles que si se unen a ellos pues van a tener dinero y van a poder sacar a sus familias de Venezuela y darles tranquilidad y darles comodidades. Es una situación realmente compleja. Esto es una bomba de tiempo lo que está en Cúcuta, sobre todo, más que en Boavista. El problema y el foco está en Cúcuta por la cantidad de militares y los familiares que están viniendo. Entonces, es una situación muy compleja. Sumado a todo esto, estos militares que
tomaron la valiente decisión de salir de Venezuela, de abandonar al régimen y de entregarse, de poner las armas y entregarse. Tenían la expectativa de que bueno, esto era una cosa circunstancial por un poco tiempo y que dentro de poco ya podrían regresar al país ya con las cosas arregladas, un nuevo gobierno, etcétera, y esto no ha sucedido. Entonces las expectativas eran muy altas y los resultados han sido muy bajos. Es una situación muy compleja. Realmente el presidente encargado, Juan Guaidó, tiene que ponerle el ojo porque hay un capital humano importante de gente valiosa que está pasando una situación muy difícil. El embajador nombrado por el presidente Guaidó, Humberto Calderón Berti, ha conversado con ellos en varias ocasiones y está tratando de poner orden en esto, pero no le ha sido fácil. Primero por la cantidad de líderes, entre comillas, que tienen estos militares y que están fraccionados en varios grupos. En segundo lugar, porque cada uno tiene su propia opinión y su propia manera de afrontar las cosas. Entonces, tratar de unificar criterios para después tomar acciones en conjunto no ha sido un proceso fácil. Conclusión, hay más de 700 militares, casi 400 civiles que son parte de su familia, 200 niños en condiciones muy precarias y en situación muy angustiante y angustiosa. Y la verdad es que ojalá que estos grupos irregulares no logren penetrarlos y no logren sacar a algunos compatriotas venezolanos y llevárselos a estas bandas criminales que actúan en la frontera venezolana, colombo-venezolana. Bueno, este es el escenario de lo que está sucediendo allí. Reitero, ojalá se pueda solucionar de manera rápida y oportuna y que no terminen nuestros compatriotas en manos de estas bandas criminales. Nos seguimos viendo. Es una situación fea y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Espero, yo confío en la historia. Yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia. Y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. Después deslizan, como el señor Nava fue su secretario en la presidencia, secretario general de la presidencia, seguramente tenía algo que ver, pero esa es una especulación. No hay ninguna razón fáctica, lo que se dice, hecho concreto. Todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia. Lo racional es esperar que esas personas hagan sus descargos, den sus respuestas y demuestren lo que saben, y esperar lo que se ha esperado tantos meses, que el señor Barata por fin declare en los 5 días que va a declarar. ¿No va a recurrir nuevamente a ese derecho? No, ya. A los derechos se recurre una vez en la vida y punto. Aquí lo que habría que hacer... Esto es parte de una de las últimas entrevistas que diera el expresidente peruano Alan García, líder del partido aprista peruano. Unas 3 horas después de que se disparara en la cabeza, cuando la policía acudió a detenerlo en su domicilio, es que muere. El día anterior, un juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios había accedido a la petición del fiscal de decretar detención preliminar, allanamiento y registro domiciliario contra García y otros 8 investigados por presunta comisión de lavado de activos. En el marco de las investigaciones que la Fiscalía peruana viene realizando a propósito de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, conocida como el caso Lavallato. Alan García, quien fue presidente en 2 periodos, era uno de los 4 exmandatarios peruanos investigados. Uno de los 4, repito, uno de los 4.
Durante su segundo periodo de gobierno, la constructora Odebrecht obtuvo licitaciones con el Estado peruano por más de 1.800 millones de dólares a lo largo de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. La empresa brasileña obtuvo contratos por unos 1.6 mil millones de dólares y recibió concesiones por unos 8.7 mil millones de dólares. La empresa brasileña había firmado contratos con todos los gobiernos peruanos desde el año 1979 hasta el 2016, incluidos 28 proyectos licitados durante la década de la dictadura de Alberto Fujimori. Esta es otra noticia que está dándole la vuelta al mundo, señores. Ahora vean estas imágenes, vamos a Venezuela, vean estas imágenes de los alrededores de San Tomé en el estado Anzoátegui y luego las imágenes del lago de Maracaibo para que vean la situación en que la banda de narcotraficantes y de incapaces ha dejado el país. ¿Y por qué razón? Es muy sencillo. ¿Recuerdan los piticos de Chávez que votó a justamente los grandes gerentes, los grandes conocedores, los que habían estudiado, los que el país invirtió millones de bolívares en su educación, tanto en el país como fuera del país, y que habían colocado a PDVSA como la más importante junto con las grandes empresas petroleras del mundo? Y los votó porque no pensaban como él, porque no seguían las instrucciones de un ignorante en el mundo del petróleo y en muchas otras cosas. Pues vean, señores, cómo está el estado Anzoátegui y la industria petrolera y cómo está el lago de Maracaibo. Vean. Instalaciones petroleras, camarada. Lo que quedó en la desidia. Aquí está. Vean pues, llevaron todo, los cables. Esta es la PDVSA, roja rojita. Santo Cristo. Ve esta planta como está aquí. Mayoría de tuberías que están podridas. Yeah, because we have so many pipes, oil pipes that are broken. Por eso que se ve constantemente que todos los días. Because we can see constantly, every day, the oil floating in the water. Doesn't it make you sick? Does it make you sick? It's scratchy? Así tener el petróleo encima. No, a veces que una piquiña uno y dos. Sometimes I have the skin rash. A little skin rash. La piel que necesita uno tanto limpiarse con gasolina. Because our skin will get... Sí, señores, esa es la situación. ¿Merecen estar donde están? Pero le pregunto a un hombre de gente de petróleo, quien fuera ejecutivo de PDVSA y economista como es Juan Fernández, le pregunto a él, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, Napoleón, hoy día de Jueves Santo, de nuevo, gracias por la oportunidad de poder compartir con la diáspora a través de quienes nos ven y nos escuchan en tu programa. Lo que anda circulando por las redes sociales de esos videos con derrames, de instalaciones que están abandonadas, el incendio que hubo ayer en Cachamay de esta gandola que se volcó con gasolina y causó este pavoroso incendio, es parte del día a día que vive PDVSA, ¿no? El producto del abandono, de la falta de interés, de la carencia de pericias por parte de la gerencia, de inculcar una cultura de mantenimiento y de cuidado de las operaciones,
pues se acabó con la llegada de la supuesta revolución. Lo que corre en PDVSA es el virus de la corrupción y como todos vemos, miles de millones de dólares son los que se han estafado y robado a la nación. Ya los resultados operacionales nos lo muestran y la caída de la producción en Venezuela sigue galopante. Las sanciones han venido también a ser un catalizador que evidentemente por la geopolítica y porque se busca la salida de la tiranía están ejerciendo presión en quienes hoy usurpan el poder en Venezuela. Hoy además hay un par de noticias importantes relacionadas con este tema, una que tiene que ver con el caso de Cristalex, el alter ego y la situación que se está viviendo en un tribunal aquí en los Estados Unidos en relación a cómo se va a proseguir con este caso, ya que Cristalex, sus abogados, independientemente del presidente legítimo Juan Guaidó, pues quieren ejecutar los activos de Citgo para recibir la compensación económica que le otorgó el Tribunal de Arbitraje. Y la otra tiene que ver con Repsol, en donde hay una confusión, ¿no?, en cuanto a la información pública que ha aparecido. La primera que señala que Repsol dejaría de estar enviando combustible, gasolina a Venezuela producto de un acuerdo de intercambio por crudo, cosa que responsablemente yo creo que Repsol debería de hacer, porque de esta manera lo que está haciendo es soportar a la tiranía que tanto daño le hace a Venezuela, y desde el punto de vista del negocio petrolero que Repsol pretende hacer en Venezuela mientras esté Maduro en el poder, eso no va a poder ejecutarlo y eso es evidente. Pero por otro lado hay un comunicado de Repsol que dice que ellos continúan en su operatividad bajo la normativa legal de los países en donde operan. Veremos a ver en dónde concluye esta situación, pues los intereses de Repsol aquí en los Estados Unidos son muy importantes y recordemos que las sanciones pueden ir a una segunda fase que se llaman las sanciones secundarias, y esto es un tema que entiendo está abierto en la agenda y en lo que se ha dado por llamar que todas las opciones están sobre la mesa. Así que bueno, Napoleón, muy triste y lamentable esos videos donde vemos la destrucción evidente de petróleos de Venezuela. Gracias, Juan Fernández. Bueno, ¿quieren saber cómo estaba la situación petrolera y cómo estaba Venezuela, y concretamente Maracaibo y Caracas? Hace no 20 años, ni 30, ni 40, hace 63 años, para 1956. Este es un pequeño documental que hizo la Creole. Véanlo. Por favor, señor, ¿dónde está mi equipage? No comprendo, señor. Favor de pasar por aquí. Then the language problem ended for the moment. Creole had sent another American engineer up from the oil fields to meet me and show me around before I report at the engineering office. He gave me a regular guided tour of Maracaibo. Everything looked just as tropical as I had expected, and only 10 degrees north of the equator, it was just as hot as I had expected. In other residential areas, I saw houses built in the old Spanish tradition. Then came the new again, huge modern apartment buildings. The contrast really hit me when we drove up to our hotel, just about the most modern one I've ever seen. It's a great introduction to a job in Venezuela, but it's only for one night. Where is Daddy, Mommy? We're here in the United States. And Daddy is down here in Venezuela.
He wrote the letter from Maracaibo. But by now, he's down here where the Lake Maracaibo oil fields are. That's where Daddy is working, Jeff. And when he finds a place for us to live, we're going down there too. My first stop was at the administration building where I checked in at my office. I found that the engineering staff is both Venezuelan and American, or North American as they say here. As we headed out into the lake, I saw that there was no open water ahead, just rows of oil wells. Creel and the Venezuelan government worked together to make sure that the field is planned for the best long-term utilization of the country's oil resources. The gas which comes up with the oil is not wasted or burned off. 7 miles offshore, I saw one of our huge plants which injects the natural gas back into the formation. That maintains the pressure to keep the oil flowing. Practically all the skilled workers are Venezuelan, and with their housing and other benefits, they receive about as much as men doing identical jobs in the United States. Sure, it's a different country, and I'm a foreigner here, but the Venezuelans have already made me feel welcome. All I have to do now is lick that language problem. I traveled to Caracas by air, of course, landing at Maiquetía, right on the shore of the Caribbean. Then we started up through the mountains on one of the most remarkable highways in the world, the Autopista. It took us just 20 minutes to climb to 3,000 feet, the altitude of Caracas. Suddenly, we were in the city. The downtown area is dominated by the Central Simón Bolívar, a building development something like Radio City, except that superhighways go through it and under it. I had the driver take me for a ride around the city. He showed me the new sections in the east, where just 10 years ago there were sugarcane and coffee plantations. Tremendous amount of color on the buildings, sometimes just to vary pattern. And sometimes for artistic effect, giant mosaics, 6 to 10 stories high. Some of the residential areas are almost futuristic. But others are so quiet and tranquil that you seem to be in another world. I've told you how modern much of Caracas is. Well, if the rest of the place is modern, they'll have to coin a new word for University City. Believe me, this is no ivy-covered campus. University City is one of the impressive sights of Caracas. Another example of the prosperity oil has helped to bring to Venezuela.
isn't tucked away by itself. It's part of the city, and it provides the city with many things, from medical care to a beautiful stadium for soccer and track, and another for baseball. The Caraqueños are especially proud of their low-rent housing projects, huge apartment buildings in clusters on the hillsides. We have nothing like them at home. Señor Moore, ¿dónde trabaja usted? Yo trabajo en Lagunías con la Creole Petroleum Corporation. Perfectamente bien, señor Moore. I'm really learning the language now. Just wait until you hear me when you reach Maracaibo next week. Atención, por favor. La línea aeropostal venezolana anuncia la llegada del vuelo número 201 procedente de Miami. LAV, the Venezuelan airline, announces the arrival of flight 201 from Miami. Su atención, por favor. Después de cumplir requisitos de migración y aduana, los pasajeros saldrán por la salida este del edificio. Following immigration and customs clearance, passengers will exit at the east end of the terminal. Bueno, esto es parte de este documental. Por cierto, ¿sabían ustedes que Venezuela, en la época de Pérez Jiménez y muy especialmente con los 4 primeros gobiernos de la llamada era democrática, es decir, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez I, era el país de mayor movilidad social del mundo, más que Estados Unidos? Y el bolívar era, junto con el marco alemán, la moneda más fuerte del mundo, más que el dólar. Bueno, pero seguimos con el programa. Vamos a agradecer entonces a la gente que hace posible el programa porque tenemos más noticias. Ángela Sago y su libro En nombre de los pobres los multiplican. A Bernardo Jurado, quien está este sábado aquí con nosotros, por cierto, para presentar su nuevo trabajo, La fragancia de la rebelión. Y el nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, además de Aptitude Answer, Doménica Ciortino, Rialtor, los fabricantes de cortinas Roller Zebras y Romanas DJ Gallery by Elsie de Miami. Gracias a ellos tenemos 24 horas por YouTube, Bravo 24. Voz de la democracia y de la libertad. Les saluda Napoleón Bravo. Mi YouTube y mi Instagram es @NapoleónBravo. La coproductora se llama Beatriz Galindo y la producción general es de quien les habla, Napoleón Bravo. Nos tocó a nosotros ser el movimiento social y político que derroque la última dictadura que intentó gobernar este país. Y aquí estamos cada uno de nosotros, como lo dice la Operación Libertad, organizarnos y movilizarnos para lograr que este país cambie y todos podamos vivir en paz. Para definitivamente transformar la vida en nuestro país y que más nunca un tirano, que más nunca un dictador ponga sus manos en el Palacio de Miraflores y que definitivamente Venezuela retome riendas de la libertad. La mejor etapa de nuestra vida no es la que vivimos, sino la mejor etapa de nuestra vida es la que está por vivir. Tendrán la mejor Venezuela imaginable. Me siento honrado de pertenecer entonces a una generación que va a levantar a Venezuela. Valientes, los que rescataron, dignificaron un país, los que devolvieron la democracia, los que se enfrentaron a una dictadura, los que superaron una tiranía, los que no desmayaron. Bueno, y aquí tenemos más información de las últimas 24 horas. Atención, tal como nos decía Juan Fernández, uno de los titulares de la prensa internacional, la petrolera española Repsol suspendió los canjes de crudo venezolano con PDVSA por pedido de los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que Donald Trump habló con el Papa Francisco sobre la idea de cómo aliviar el sufrimiento y favorecer una transición a la democracia en Venezuela. También habló por teléfono con el primer ministro italiano Giuseppe Conte sobre la escalada de tensiones, no solamente en Libia, sino el camino hacia elecciones libres y justas en Venezuela.
En otro titular tenemos que detienen a un hombre en la Catedral de Nueva York con bidones de gasolina y líquido para encender barbacoas. El hombre fue interpelado por un agente de seguridad que le preguntó a dónde iba y le informó que no podía entrar en la catedral con esos objetos. En ese momento la gasolina se derramó en el suelo cuando el hombre se daba la vuelta. Alertados, los agentes de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo detuvieron e interrogaron al elemento. Contó que atravesaba la catedral porque su vehículo se había quedado sin gasolina, pero era mentira. Cuando chequearon el vehículo, descubrieron que no le faltaba gasolina, por lo que quedó detenido. Daniel Ortega sigue siendo noticia porque en Nicaragua la oposición denuncia decenas de detenciones durante el aniversario de las protestas contra Ortega. Por otro lado, el gobierno colombiano acusa al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, lo acusa del atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, pese a la tregua. En otro titular tenemos lo siguiente. Un momentico que estoy buscando el siguiente titular. Dice así. La circulación de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos se ha disparado. Aunque podría pensarse que debido al colapso y a la gran crisis del país, esta práctica podría haberse paralizado o aminorado, ha ocurrido todo lo contrario. La necesidad de falta de liquidez y de dinero en efectivo ha aumentado y por tanto el número de vuelos sospechosos. Es la propia Fuerza Armada y la élite política del país los que facilitan el tráfico y por tanto el negocio de la cocaína. Venezuela podría haberse convertido, atención, en un punto de paso clave entre Colombia y Estados Unidos para el oscuro negocio. Hay otro titular, este tiene que ver con Mario Estrada. Las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos han detenido este miércoles al candidato presidencial guatemalteco Mario Estrada por conspirar para traficar drogas y buscar vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. La Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York ha indicado en un comunicado que Estrada, que ha sido arrestado en Miami junto con Juan Pablo González, es acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y que se le imputan cargos relacionados con la posesión de armas automáticas. Ahora, señores, vamos con los titulares de la prensa más destacada de los Estados Unidos para hoy. Ahí tienen el titular de New York Times. El fiscal especial Mueller encontró numerosos contactos entre la campaña de Donald Trump y Rusia, pero la evidencia de conducta criminal fue insuficiente. El informe de Mueller también detalla los múltiples esfuerzos de Donald Trump para frustrar la investigación y el equipo de Mueller debatió si los episodios representaban una obstrucción criminal de la justicia, pero concluyeron que en virtud de su posición como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tenía la autoridad para llevar a cabo varios de los actos en cuestión, incluyendo el despido de James B. Comey como director del FBI. El informe declara explícitamente que la investigación no exonera al presidente. Ahí tenemos el titular ahora del Washington Post. El Kremlin anuncia que el líder norcoreano Kim Jong-un se va a reunir con Putin en Rusia a finales de mes. Y por otro lado, la agencia de noticias Reuters tiene dos informaciones destacadas. Una, que el Reino Unido condena nuevos intentos de Estados Unidos de aplicar sanciones de Cuba a empresas extranjeras. Y por otra parte, Rusia dice que ayudará a Venezuela y a Cuba a superar las sanciones de los Estados Unidos. Este espacio es gracias a la gente de Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Bueno, déjenme buscar ahora, con el permiso de ustedes, el teléfono que tengo aquí atrás. ¿Ok? Aquí tengo el teléfono, me está llamando José Cisneros. José, estoy en pleno programa. Te llamo cuando termine. Ya te llamo, ¿ok? Vamos a buscar, por ejemplo, CNN. Dice el principal titular de CNN, atención,
Vamos a ver dónde está. Aquí está CNN. Dice Mueller, Trump quiso obstruir, pero su equipo lo desafió. En mayo del 2017, después que el presidente Trump supiera por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions que el vicefiscal general había nombrado al fiscal especial Robert Mueller, Donald Trump se dejó caer en su silla y dijo: oh Dios mío, esto es terrible. Este es el fin de mi presidencia. Estoy jodido. Así lo informa, repito, como su principal titular CNN. En otro titular, las 4 conclusiones sobre el reporte Mueller. Sobre Nicaragua, a un año de inicio de las manifestaciones en Nicaragua, hacen un reportaje. Sobre Corea del Norte, Pyongyang quiere a Pompeo fuera de las conversaciones. Y por otro lado, de Perú tienen el mensaje de la hija de Alan García después de su suicidio. Por otro lado, tenemos a NTN 24. Vamos a ver qué destaca NTN 24 a esta hora. Juan Guaidó en la lista de personalidades más influyentes de la revista Time. La lista de políticos más relevantes la encabeza Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, que volvió en el 2019 a ocupar la primera línea de la actualidad después que los demócratas recuperaran la mayoría legislativa. En otro titular tenemos que Kevin McCarthy, el régimen criminal de Maduro, es el único responsable de la crisis en Venezuela. Durante su visita al país colombiano, el representante de Cámara se reunió con el presidente Iván Duque, donde abordó la situación política por la que atraviesa Venezuela. Por otro lado, el régimen de Maduro rechazó medidas jurídicas de Estados Unidos contra Cuba. En otro titular, la Cruz Roja venezolana entregó 4.000 kits potabilizadores en Caracas. Y en otro titular, régimen de Maduro deportó a la periodista sueca Annika Rothstein. Estos son los titulares más destacados a esta hora de NTN 24. Voy a llamar ahora estoy llamando ahora a Bernardo Jurado para que conversar un poco con él. Aquí lo tengo en el teléfono. Bueno, estoy llamando por teléfono. Espero que nos atienda. Ajá, a ver. Está sonando, un momento. Recuerde que usted puede seguir al profesor Bernardo Jurado por su blog Escritos Nocturnos de Bernardo Jurado y por su Facebook Bernardo Jurado. Y que este fin de semana estará en Orlando presentando el sábado, allí estaremos con él, presentando el sábado su libro La fragancia de la rebelión. Bernardo, entonces, ¿de qué vamos a conversar en este momento? ¿Estás en el aire? Estoy al aire, ciertamente, de esta interesantísima ola de esperanza que está llegando a Latinoamérica, toda vez que, por ejemplo, todo esto comienza con Lula da Silva y el caso de Brecht, por ejemplo, ¿no? Luego viene Dilma Rousseff, y bueno, siempre las muertes son lamentables, con el caso del presidente Alan García. Yo lo lamento, pero Odebrecht está metido en casi todas las fiestas en esta Latinoamérica permisiva, ¿no? Que pues simplemente se da el lujo de aceptar coimas. Yo quiero recordar que Odebrecht, que esta compañía está elaborando en Estados Unidos, y en Estados Unidos, con esta separación de poderes tan interesante, no ha logrado, por supuesto, permear, por lo menos a simple vista, no ha logrado permear lo que sí hizo en Latinoamérica por esa permisividad absurda y esa corrupción absurda, donde ellos tenían un budget, tenían un presupuesto nada más que para pagar coimas. Recordemos que Hugo Chávez iba a ser el segundo puente de Angostura. Ese puente fue cobrado, por supuesto también cobraron todos los funcionarios gubernamentales, y creo que todavía se encuentran las bases, nada más lo que simplemente la fragancia de ese puente que nunca se terminó de construir. Ahora, mañana es viernes, no, el sábado presentas tu libro aquí en Orlando. Háblanos un poco de ese libro, ¿de qué se trata? Hemos hablado al aire aquí tú y yo en sobradas oportunidades. La fragancia de la rebelión es un libro que tiene unos visos de prestidigitación muy interesantes, sin yo serlo, por cierto, Simplemente los análisis y las múltiples horas de entrevista han dado pues una visión de lo que va a pasar en Venezuela. Hay unas denuncias muy interesantes en ese libro, y por supuesto también hay una serie de cosas que se están cumpliendo
yo creo que milimétricamente. Eso va a ser el día sábado. Vamos a estar, tanto tú como yo, pues eso se lo digo a la audiencia, Napoleón va a estar entrevistándome en vivo sobre la fragancia de la rebelión en el 6770 Lake Elnor Drive en Orlando, Florida, 32809. Sí, lo voy a estar entrevistando porque él es tan pichirre que no voy a poder hablar del libro porque no me lo mandó, no lo he leído, ¿no? Así es de agarrado el Bernardo Jurado. Mala noticia para el señor Napoleón, viste Napoleón, que siempre a mí me encanta que tú me entrevistes. Sí, se lo mandé, le mandé el PDF por email, se lo mandé, canalla. ¿Pero cuándo me lo mandaste? ¿Dónde está? Te lo mandé hace un mes, lo tienes en tu email, pero está bien, nos vamos a divertir en todo caso, nos vamos a divertir mucho. Pues te agradezco que me lo vuelvas a mandar porque aunque sea el sábado en la mañana lo lea, ¿ok? Porque yo no lo recibí. Voy a desayunar contigo, Napoleón. Ah, bueno, entonces me lo trae. Ok, muy bueno. Mira, veo que tienes 3 sponsors excelentes, ¿no? Tengo 3 sponsors excelentes, tengo 4 realmente, porque está BCDA Aeronáutica Solutions, que son nuestros socios también, y tengo 3 sponsors que son encantadoras, son damas, y nos van a permitir pues degustar todos sus productos. Déjame que te diga quiénes son. Ellas se llaman Empanadas y Arepitas Gourmet, la señora Gisbert Granado, y también tengo Dulces y Bebidas de Yani Simancas y Pequeños de Sabores de María Eugenia Lugo. Ahí van a estar ellas con todos sus productos adornando y permitiéndonos también degustar todas sus exquisiteces. Y estoy asociado con Duaglis Rojas, ella es de Empowerment Latino, y por supuesto se encarga de todas nuestras cosas allá en Orlando. Así que la tenida va a ser realmente interesante, no solamente por la parte política y cultural, sino porque vamos a disfrutar de esos platillos excepcionales de nuestros sponsors que van a estar allí con nosotros. O sea que puras mujeres son las que te patrocinan. A mí me gustan mucho las mujeres, ciertamente, así es. Bueno, pero estoy hablando de patrocinantes, no si te gustan o no. Pero sí, la verdad es que nos vamos a divertir mucho, están todos invitados, la entrada es gratis, los pasapalos y las bebidas son gratis, y las sonrisas también son gratis, y por supuesto voy a estar en la muy grata compañía de Napoleón Bravo, mi querido amigo desde hace muchos años. Gracias, Bernardo, un abrazo, hasta mañana, hasta luego. Hasta mañana. Bernardo Jurado. Bueno, vamos ahora, señores, a ver cómo va a estar el tiempo tanto en Caracas como en Maracaibo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas posibilidad de lluvia y un día muy nuboso en Maracaibo. Temperatura máxima 38 grados centígrados y mínima de 24. Vamos a ver desde Caracas cuál es el resumen de estas 24 horas que finalizan sobre lo que sucedió en el país con Efraín Cruz. Efraín. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que se conectan con nosotros en 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. En esta Semana Mayor, un perro caliente en las calles de Caracas oscila entre 4.000 y 8.000 bolívares soberanos. Frutas como el mango, que caen libremente por la ciudad, se venden a partir de 1.000 bolívares el kilo, mientras que el pescado, otro alimento predilecto en Semana Santa, no se consigue en los mercados populares. En un recorrido realizado, se ven los efectos de la hiperinflación en productos tan sencillos como un caramelo o una chupeta, y esto hasta en comidas completas como hamburguesas callejeras. El ingreso mínimo integral es de 18.000 bolívares soberanos para la fecha. Esto quiere decir que una quincena para alguien que reciba esta remuneración está en el orden de los 9.000 bolívares por un perro caliente. De estos cuesta la mitad de esta quincena. Las hamburguesas callejeras, también más económicas, se encuentran a partir de los 8.000 bolívares, mientras que las más costosas en la calle pueden llegar hasta los 30.000. Las chupetas, chicles, caramelos y galletas individuales pueden costar más que un pasaje urbano y mucho más que un ticket del metro. Las frutas también sufren los embates de la hiperinflación. En Caracas, en el centro de la ciudad, un kilo de mango no baja de 1.000 bolívares y 5 cebollas pequeñas pueden costar 500 bolívares. Eso sí, todo en efectivo.
Otra información importante es que la Cruz Roja entrega botellones y pastillas potabilizadoras de agua en su sede en Caracas. A 2 días de haber llegado la ayuda humanitaria de la Cruz Roja al país, el organismo hizo entrega de pastillas potabilizadoras de agua y botellones de manera gratuita en su sede en Caracas. Para las 10:30 de la mañana de hoy, alrededor de 300 personas ya hacían fila frente a las puertas del edificio para poder retirar una caja de 50 pastillas purificadoras de agua y recipientes identificados con el logo de la organización. La cola tenía una extensión de unas 2,5 cuadras y doblaba en la avenida Norte 23, que es la que da hacia la avenida Urdaneta, en el centro de Caracas, para entregar. Esto lo hacían los trabajadores de la Cruz Roja, que solo pedían cédula de identidad. Vecinos de la comunidad comenzaron a congregarse en las puertas de la Cruz Roja a eso de las 8 de la mañana. Y también en el sitio se encontraban efectivos de la Policía Nacional. En la zona había mucha desinformación sobre esta jornada. ¿Esto es gratis?, preguntaba una mujer que se acercó a la fila y vio la entrega de las pastillas y los botellones. No creo, respondió otra persona. Al ver la extensión de la cola, unos optaban por devolverse a casa. Esta no es la primera entrega de pastillas y botellones que hace la Cruz Roja desde el arribo de la ayuda humanitaria, porque este martes también, fecha en que aterrizó el país el primer cargamento de insumos, el organismo entregó estos mismos materiales en la avenida Sucre a la altura del 23 de enero, cerca del Palacio de Miraflores. Voceros oficiales indicaron que la entrega se hizo a una comunidad con la que la Cruz Roja trabaja desde hace mucho tiempo, y también aseguraron que a partir del próximo lunes 22 el organismo dará inicio a la dotación de material médico y de insumos en los hospitales seleccionados. Como parte de la operación desplegada en Venezuela, la Cruz Roja estima atender a unas 650,000 personas y dotar a 12 hospitales de la red pública, así como también a centros de salud y ambulatorios que posee el organismo en todo el territorio nacional. Este miércoles dio inicio a sus operaciones en el país el Hospital Carlos Bello, que pertenece a la organización y está ubicado en su sede en Caracas, que fue el primero en recibir ya la ayuda. En el centro asistencial llegaron kits quirúrgicos con el que se estima atender a unas 10,000 personas. El kit contempla medicamentos analgésicos, antibióticos, jeringas y guantes, entre otros, para poder ayudar a la población. Y antes de terminar, también otra información importante: el corresponsal del canal en Venezuela, Oscar Selen, confirmó la información y recalcó que la salida de transmisión del canal DW carecía de explicaciones, porque ahora la señal de Deutsche Welle regresó a Venezuela. Los televidentes del canal alemán de noticias informaron en sus redes sociales que este lunes 15 la señal había regresado en algunas cableras. El corresponsal del canal en Venezuela confirmó la información y recalcó que esta salida carece de un tipo de explicación. La fuente informativa realizó además una encuesta a través de sus redes sociales, donde sus seguidores en Venezuela confirmaron ya el regreso de la señal. Los usuarios en Twitter presumen que el cambio de opinión de Conatel se debe a la presión ejercida desde Berlín, pues la vocera del Ministerio Alemán de Exteriores calificó de lamentable la decisión de retirar el canal de la grilla de cable venezolano. Bueno, así están las cosas por ahora desde Venezuela. Como saben, esto puede cambiar en cualquier momento y ustedes lo van a conocer a través de 24 horas y también a través de mis redes sociales, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Aquí tenemos en línea ahora a Gustavo Díaz de Dollar Today, a ver cómo está ese Bolívar arrechamente soberano. Adelante, Gustavo. Hola, Napoleón, y saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este jueves 18 de abril y abre mañana 19 de abril en 4.982,71. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin, en 4.103,42. El dólar Bitcoin en 4.891,12. El euro en 5.629,76. Déjame aprovechar para que le mande un gran abrazo a Ángela por su día mañana. Sí, mañana está de cumpleaños, mañana 19 de abril, ¿cómo no? Se lo diré. Bueno, un abrazo. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Vámonos ahora a Alemania, ya que estaban hablando de la televisión alemana. Vámonos a Alemania, donde está en el exilio Daniel Lara Farías. Nos va a hablar de, y entonces, ¿cómo hacen los políticos para poder mantener a su partido y mantenerse ellos? Ese es el tema que me dice Daniel que va a hablar. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. ¿Para quién roba un político? ¿Y por qué un político tiene que robar?
los ciudadanos en todas partes del mundo tenemos una profunda desconfianza por nuestros políticos. De algunos sospechamos que son ladrones, de otros estamos seguros. Y de alguna manera eso, Napoleón, causa una especie de situación tragicómica, porque es como si no pudiésemos vivir con los políticos, pero tampoco sin ellos. Y entonces aquí ocurre lo siguiente. Antes había políticos que hacían negocios a nombre de su partido para el financiamiento de sus organizaciones políticas. Luego empezaron los escándalos de corrupción, de financiamiento ilegal de los partidos. Pero de alguna manera, cuando uno veía en lo que terminaban los actores políticos, los dirigentes partidistas, los jefes de los partidos, posteriormente a los escándalos de corrupción, nos dábamos cuenta de que la gran mayoría de los dirigentes partidistas o morían en la pobreza más ominosa, o simple y llanamente con lo que se supone que pudieron haberse enriquecido no pasaba de una casa o de un carro o de unos viajes y de unas cenas. De ahí no pasaban las cosas. Entonces, cuando vemos hoy lo que ocurre con el caso de Brecht, nos damos cuenta, así como con el caso Gürtel en España, que se llevó por el medio a la plana mayor del Partido Popular, incluido Rajoy, y que amenaza con seguir adelante, o con los escándalos de corrupción en Andalucía, que se llevó por el medio el PSOE, de que ya el asunto no es nada más el financiamiento ilegal de los partidos, sino que además el político encargado de la gestión de ese financiamiento ilegal también se enriquece. Creo que el caso Gürtel es uno de esos, donde el tesorero del Partido Popular, que se encuentra preso, el señor Luis Bárcena, que era el que tenía toda la información y el que atesoraba todo eso, cae no solamente en la administración de la red de corrupción, sino que también cae en el enriquecimiento, el personal. Eso ya que se ve también en el caso de Brecht, donde ves a personajes que no solamente recibieron dinero para financiar campañas y para financiar a sus partidos, sino para enriquecerse ellos mismos, para asegurarse una vida después de salir del cargo, para asegurarse un modus vivendi. Porque algunos, y es lo que ocurrió en el caso de Perú, las acusaciones no están en recibir dinero directamente, sino en asegurarse que al salir del cargo se les va a contratar como asesores, se les va a contratar para dar conferencias, etc. Entonces, ¿en qué termina esta situación de la corrupción? En primer lugar, termina en una gran preocupación, que es en el futuro de un político cuando se retira. Cosa que en Venezuela es un gran problema. Porque ¿de qué vive un político en Venezuela? De la renta, de lo que puede obtener por el ejercicio político. Porque evidentemente los sueldos en los cargos son muy magros, pero además de eso, por extraño que parezca, la seguridad social de un político parece que no existe. Entonces el político se ve tentado a permanecer en el cargo permanentemente, o a robar, aunque no hay justificativo alguno para la corrupción, pero es lo que termina ocurriendo. Entonces, de alguna manera, evidentemente, las sociedades tienen que avanzar a resolver ese problema de amor-odio con la clase política. Porque todo el mundo dice que no hay democracia sin partidos políticos, pero tampoco hay democracia con partidos políticos corruptos y con dirigentes que llegan pobres a un cargo y luego salen millonarios por obra y arte de las empresas contratistas. Yo creo que es un caso importante que dará mucho que hablar en el futuro, porque si algo nos deparan las noticias en cualquier parte del mundo son los escándalos de corrupción de la clase política. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Ahora vamos con las noticias más destacadas tanto por el Nacional como por La Patilla. El Nacional, periodista que fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana. Una patrulla trató de arrollarme, declara. Fran Tomás, reportero que fue liberado luego de su detención en la Candelaria, ofreció detalles sobre el hecho que ustedes pueden leer en la página web del Nacional, si la pueden ver en la región donde se encuentra. Por otro lado, un segundo titular, bidones de agua y disparos en primera entrega de ayuda humanitaria. El envío incluye insumos médicos y plantas eléctricas que serán distribuidas en los hospitales. Un tercer lugar,
titular tiene que ver con la noticia que ampliábamos al principio de este resumen de las últimas 24 horas. Y es la siguiente: Venezuela lidera el índice de miseria de Bloomberg. La calificación se basó en las encuestas realizadas por los economistas del medio de comunicación y empezó por quinto año consecutivo, o encabezó por quinto año consecutivo la lista de los países donde hay mayor número de miseria. Hay una noticia bien interesante, escuchen bien. Científicos encontraron la molécula más antigua del espacio. Se trata de una ruta que trazó el comienzo de la química y enrumba por caminos de gran complejidad. El descubrimiento fortalece las teorías sobre cómo evolucionó el universo y luego de la explosión del Big Bang. Casi 100.000 años después de la creación del cosmos, se originó la primera molécula formada por un enlace de helio e hidrógeno. Por otro lado, en la patilla podemos leer, ahora vamos a la patilla, el cardenal Porras denunció la grave situación de Venezuela y pidió no politizar la ayuda. Congresistas de Estados Unidos en la frontera colombo-venezolana: Maduro tiene que irse. Largas colas otra vez en Caracas por botellones de agua y pastillas potabilizadoras son los titulares junto con este otro. Según el Wall Street Journal, Maracaibo es símbolo de la distopía urbana. Igro Álvarez, que alguna vez fue mecánico en plataformas petrolíferas en alta mar, produjo grandes riquezas. Ahora cava con picos y palas para ayudar a los residentes de Maracaibo que se recuperan de los apagones y la escasez para acceder a otro recurso subterráneo vital, el agua. De eso y de la situación, por cierto, de PDVSA, ustedes vieron en este espacio de hoy cómo se encuentran buena parte de las instalaciones. Vamos ahora, señores, con el tiempo para Miami, Orlando y Toledo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami y Orlando un día viernes 19 con tormentas, temperatura máxima 29 grados centígrados y mínima de 21. En Toledo, Ohio, se espera un día con posibilidad de tormentas con temperatura entre los 9 y los 6 grados centígrados. Y ahora vamos a ver qué nos dice Virginia Escobar, la Wicca. Hola, Napoleón. Para el viernes 19 de abril, las energías se recaen sobre Plutón, que nos hace referencia a la transformación que representa la regeneración tras la destrucción. Nos habla del control emocional, que se logra a través de la metamorfosis del pensamiento. Es una energía que dura varios días y por eso afecta a muchas personas al mismo tiempo. Puede significar nuevos nombramientos o cambios de estatus. Noche de luna llena, así que las pasiones se alborotan. El signo mejor aspectado es Virgo, que le salen reuniones con familia y amigos, que traen, por supuesto, muchas alegrías. Libra, te llegarán noticias de tu familia o de tu pareja que te generan mucha calma y paz. Escorpio, asuntos de imprevisto harán que tu trabajo se acumule. Sagitario, la llegada de algo inesperado hace que dejes tus planes para después. Leo, los falsos amigos mostrarán sus verdaderas intenciones. Capricornio, sientes que es un día gris porque no se cumplen tus expectativas. Cáncer, estás muy emocionado por la llegada de alguien o la llegada de cosas nuevas. Géminis y Acuario dejan sus obligaciones de lado para compartir en familia y con amigos. Tauro, ahora sí ves con claridad el camino a seguir. Aries, tendrás que reconocer que te equivocaste al formular un juicio. Piscis, aunque todo parece ir bien, bello y precioso, tu sexto sentido te dice lo contrario. Y él siempre tiene la razón. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana, la Wicca. Y antes de finalizar con el Papa,
Francisco. Es algo muy interesante lo que está diciendo, por cierto. Abrimos con un pastor, con Martin Luther King, y cerramos con el Papa Francisco. Bueno, vamos a agradecer a Ángela Sago y su nuevo libro En nombre de los pobres los multiplican. Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. 3 tremendos trabajos que ustedes consiguen en Amazon. Y van a decir, bueno, ¿y por qué tú no lo compras en Amazon? Y dices que él no te lo... Bueno, pero si lo tengo que entrevistar y presentar, lo lógico es que él me dé el libro, ¿no creen ustedes? Estoy hablando de Bernardo Jurado y lo que estaba conversando con él, que lo llamé pichirre, porque no me dio el libro. Actitud Dancewear, Doménica Ciortino y los fabricantes de cortinas roller Zebras y Romanas, The Shape Gallery by Elsie de Miami, presentaron 24 horas por YouTube Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. Les invito a que se suscriban a nuestro YouTube Bravo 24, es completamente gratis, y que nos sigan por nuestro Twitter y nuestro Instagram @Napoleón Bravo. En 24 horas nos volvemos a ver. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Qué diferencia. Yo no sabía que me habían comunicado que era Francisco, no estaba muy de acuerdo, pero al fin y al cabo uno es demócrata y tiene que escuchar todo. Pero este fue un tremendo papa. Y Francisco no quiero meterme mucho con él, porque Francisco, cosa que no hicieron los anteriores, le está dando frente a todos estos degenerados que están metidos en la iglesia, que seducen a los niños. Porque vamos a estar claros, un tipo que le gusta a los niños, seducir a los niños, ¿dónde consigue más niños? Metiéndose o en la iglesia o en la escuela, maestro o cura. Por eso hay que vigilar muy bien todo eso. Los narcotraficantes que necesitan poder para que poder hacer más dinero y poder disfrutarlo, lo lógico es que busquen el poder político y lleguen a los más altos puestos en los países. Por eso hay que vigilarlo. Bueno, nos vamos. Chao, chigüires.